Bienvenidos a la clase de esta semana. Vamos a comenzar con esta imagen que propone la comunicación asertiva para que podamos ponerla en práctica, para podernos expresar correctamente, porque a veces el problema no es el mensaje que transmitimos, sino cómo transmitimos el mensaje. A veces lo que queremos decir es bueno, es una buena idea, es una buena frase, es una motivación para alguien. El problema es que la forma en la que nos expresamos, la forma en la que lo decimos, a veces no permite que la otra persona que nos está escuchando lo tome como nosotros queremos, como queremos transmitir el mensaje. Entonces, yo creo que tenemos que practicar mucho esto y quizá tener un poco más de paciencia escuchando, porque en la medida que nos comuniquemos sin agredirnos, sin agredir a los demás, sin tratar de imponer nuestra voluntad a los demás, creo que nos vamos a poder entender de una mejor manera. Entonces, aunque seamos nosotros los que no estamos a gusto con algo, pero si nosotros lo expresamos de forma correcta, aunque estemos exigiendo un derecho, pero a veces puede ser que al exigir nuestro derecho lo hagamos de una manera inapropiada y entonces las personas de todas maneras no nos van a entender. Entonces hay que expresar primero, como primer punto, expresar cómo nos sentimos, pero eso sí, de forma correcta, claro, para que luego los que nos están escuchando nos digan o nos ayuden, nos apoyen ante tal situación. Pero como digo, yo creo que el mensaje debe ser muy adecuado en tono. Creo que ese es todo el secreto. Entonces, y así vamos a esperar una buena respuesta, y no importa qué sea o qué es lo que digamos, pero si nosotros lo decimos de forma asertiva, de forma adecuada, entonces creo que vamos a tener respuestas distintas a las que podríamos tener si lo hacemos de una manera inapropiada o de una manera un poco más violenta, ¿sí? Entonces nos quedamos con este pensamiento. Espero yo que ustedes lo pongan en práctica. Sé que no es tan fácil, pero que en la medida de lo posible lo podemos ir haciendo, sobre todo cuando no nos sentimos bien. Creo que es un poco más difícil ser asertivos, pero en la medida de lo posible acerquémonos a eso para tener una mejor convivencia entre los demás. Vamos a iniciar el contenido de esta semana. Hemos visto la semana anterior las unidades físicas de concentración. Les platicaba yo la semana anterior que ahora hoy vamos a ver las unidades químicas de concentración, que son un poco más complejas. El motivo por el cual son más complejas es porque, bueno, en las anteriores solo nos interesaban las proporciones en las que estaba el soluto respecto al solvente, no importaba qué tipo de sustancia era. En cambio, en estas unidades químicas sí nos interesa, aparte de la proporción, saber qué tipo de compuestos hay, porque a partir del compuesto la concentración va a variar también. Entonces hay que tener cuidado que si tenemos, por ejemplo, un ácido clorhídrico respecto a que si tenemos un cloruro de potasio, por ejemplo, que ahí la diferencia sería entre un hidrógeno y un potasio, pero eso me modifica grandemente la concentración debido a que la combinación de átomos permite que las masas atómicas o las masas moleculares, en tal caso, sean distintas. Así que nos vamos a enfocar en eso. Podemos observar entonces que vamos a hablar de 4 unidades químicas, que serían la molaridad, la molalidad, la normalidad y por último la fracción molar. Entonces, las 4 tendrán siempre la misma estructura que ya hemos estado hablando, excepto la molalidad, que es la que rompe la estructura, porque desde las unidades físicas dijimos que las estructuras van a ser la misma, o sea, soluto sobre solución. Todas van a llevar eso, o sea, lo que hemos aprendido en el contenido anterior todavía se aplica aquí, excepto aquí en la molalidad, que en lugar de tener la solución como denominador, vamos a tener el solvente. Bueno, pero ya lo vamos a ver.
Vamos a empezar con la molaridad, que es la primera unidad de concentración química, que se simboliza por una M mayúscula. Y la definición dice que es el cociente que resulta de dividir la cantidad de moles, o sea, los moles de soluto, entre la cantidad de litros de solución. O sea que nos va a quedar una fórmula como esta. Los moles de soluto siempre se van a dividir sobre los litros de solución. Noten que aquí las unidades han cambiado, porque en las unidades físicas teníamos gramos o mililitros acá, y aquí teníamos mililitros o gramos también. Y ahora lo hemos cambiado por moles entre litros. Pero si se fijan, siempre seguimos relacionando el soluto arriba sobre la solución abajo. O sea, eso se va a mantener. Quizá lo que va a dar un poco de conflicto ahorita es recordar la fórmula del número de soluto, pero lo vamos a recordar ahorita con el primer ejemplo. Porque una vez encontramos los moles de soluto, pues en cuanto a la solución, lo que tenemos que hacer nada más es pasar, si tenemos mililitros de solución, solo pasarlo a litro con la conversión de mililitro a litro, ¿verdad? Pero en el número de moles podría haber un pequeño olvido. Entonces vamos a ir a por el pequeño olvido, posiblemente, no lo sé. Algunos posiblemente también se acuerden. Entonces vean, para eso vamos a hacer el primer ejemplo. Voy a dejar aquí la fórmula a un lado, o sea, la fórmula de la molaridad, para que la tengamos de referencia y que no nos perdamos en el camino. La única diferencia entonces va a ser la fórmula. Vean, dice el enunciado de nuestro primer problema. Se prepara una solución disolviendo 30 gramos de yoduro de potasio, esa es la fórmula. ¿Se acuerdan que dijimos que ahora sí es importante el tipo de sustancia con la que estamos trabajando? Entonces dice 30 gramos de yoduro de potasio en agua. ¿Se acuerdan que también dijimos que si no nos dicen qué solvente es, vamos a asumir que es agua? Aquí nos están diciendo que es agua. Hasta completar 100 mililitros de solución, o sea que en total hay 100 mililitros de solución. Dice, determinar la molaridad de la solución. Entonces yo lo que voy a hacer es encontrar la molaridad. Lo único que tengo que hacer es encontrar los moles de soluto, los litros de solución, dividirlo y ya tengo la molaridad. Pero quizá la mayor entretención será encontrar el número de moles. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Para encontrar el número de moles necesitamos siempre saber la masa molecular, en este caso porque es un compuesto. Si fuera el caso de que es un átomo o un elemento, tenemos que sacar la masa atómica, que eso es más fácil porque directamente se saca de la tabla. Entonces, como es masa molecular porque es un compuesto, es yoduro de potasio, entonces lo que vamos a hacer ahora es hacer la sumatoria que ustedes ya han aprendido. Sacamos de la tabla, toman su tabla, espero que la tengan ahí a la par, sacan la masa atómica del potasio que es 39.1, el yodo es 126.90 o 0.9 si lo prefieren, y como solo hay uno de cada uno, pues se multiplica por 1, o sea no va a tener modificación. Sumamos el 39.1 con el 126.9 y esto nos da un total de 166 gramos por cada mol. Esa es la masa molecular del yoduro de potasio. ¿Qué vamos a hacer con ese dato? Pues como lo que dijimos anteriormente, que vamos a sacar el número de moles. El número de moles se encuentra dividiendo la masa de soluto sobre la masa molecular. Siempre va a ser de la misma manera. Incluso esta fórmula, porque es la que se tienen que aprender, es genérica. Miren, el número de moles, si quieren le quitan esto para hacerla general, pues, porque aquí le hemos puesto de yoduro de potasio porque es el que vamos a encontrar, pero el número de moles se encuentra dividiendo la masa del soluto entre la masa molecular. Entonces, en mi caso, en el ejemplo, la masa del soluto es de 30 gramos de yoduro de potasio. Me lo está dando el ejercicio. Este dato siempre me lo va a dar el ejercicio. Me lo tendría que. Entonces, por eso sustituimos aquí, si se fijan, 30 gramos de yoduro de potasio. Lo hemos colocado directamente de acá. Perfecto. Y entonces dice que se divide entre la masa molecular. ¿Cuál es la masa molecular? La que acabo de calcular, o sea, el 166. Y lo coloco acá abajo. Esta masa molecular siempre va a ser distinta dependiendo del compuesto que tenga acá. Y esto siempre me lo tiene que decir el enunciado del problema, cuánta masa estoy ocupando. Entonces dividimos 30 gramos de yoduro de potasio entre los 166 gramos por cada mol que representa su masa molecular.
Esto nos da un resultado de 0.181 mol de yoduro de potasio. ¿Por qué mol? Porque si se fijan, los gramos se cancelan con gramos y solo me queda unidad de mol. Y entonces aquí tenemos el número de moles. Ahora que ya tengo el número de moles, o sea, la parte del numerador, pues la parte del denominador es mucho más fácil. ¿Por qué? Porque para calcular la molaridad me exigen que la solución esté en litros. Yo tengo 100 mililitros de solución y sabemos que en 1000 mililitros hay un litro, o sea que tenemos nosotros el 10% de un litro aquí, o sea, 0.1 mililitro. Entonces solo vamos a sustituir. Sale muy fácil esta conversión porque aquí lo único que tenemos que hacer es dividir entre 1000 esta cantidad y vamos a obtener el número de litros. Siempre que me den mililitros, ustedes divídenlo entre 1000 y automáticamente van a obtener ese valor en litros. Entonces, este punto 181 es el dato de moles que he encontrado. Lo divido entre 0.1 litro, que sería lo equivalente a 100 mililitros de solución. Ya una vez teniendo estos dos datos, solo los divido y me queda una concentración de 1.80 molar. Puedo decir yo 1.80 molar o puedo decir 1.80 mol sobre litro, que son equivalentes las unidades. O sea, aquí solo lo estoy uniendo y tomando referencia como molaridad. Pero la molaridad está constituida por dos unidades, que sería los moles del soluto sobre los litros de solución. Entonces ahí está, esa sería la respuesta. Y para el primer caso, el primer ejemplo. Ahora bien, vamos a hacer un segundo ejemplo, que vean que aquí lo que vamos a hacer es encontrar la cantidad de gramos. O sea, la fórmula no solo sirve para encontrar molaridad, también puedo deducir los otros componentes, que es el caso que voy a hacer. Lo más fácil que me pueden preguntar es encontrar el número de soluto, los moles de soluto o los litros de solución, pero en este caso el ejemplo es un poco más complicado porque me están preguntando los gramos de nitrato de sodio necesarios para preparar una solución de 0.2 molar. O sea, si ustedes ven la fórmula, en ningún lado está el dato de gramo. Entonces, ¿qué quiere decir? Que yo tengo que saber que en los moles de soluto está implícito los gramos. ¿Por qué? Porque los moles de soluto implican gramos de soluto sobre la masa molecular. Entonces, allí están los gramos de soluto escondidos. Entonces, lo que tenemos que hacer es el proceso inverso del ejemplo que acabamos de hacer anteriormente. Entonces, no va a llevar mucha dificultad. ¿Por qué razón? Miren, si la concentración es de 0.2 molar, o sea, el ejercicio me lo está dando, entonces puedo hacer este razonamiento. Hay 0.2 mol de nitrato de sodio en cada litro de solución. ¿Por qué se dice esto? Porque cada vez que sacamos un dato, hay que saberlo identificar. Cuando me dicen a mí aquí cualquier cantidad molar, están hablando de que este número que aparece acá es la cantidad de moles por cada litro de solución. O sea, ese es un valor estándar, así como lo hablábamos en las porcentuales, que decíamos, si era 3% masa sobre masa, significaba que por cada 100 mililitros había, 100 gramos, habían 4 gramos de soluto. Entonces lo mismo sucede acá, solo que aquí cambia, porque como la unidad es litro, vamos a estandarizarlo a 1. Entonces hay 0.2 moles de soluto por cada litro de solución. Entonces es el razonamiento que tenemos acá. Ahora, si se les hace complicado de entenderlo de esta manera, vamos a hacer otro razonamiento. Hagámoslo así. Piensen, bueno, si no lo quieren tomar así directo, porque esto es tomarlo directo sin necesidad de usar la fórmula. Pero si no lo quieren hacer así, pueden ver la fórmula y sustituir. O sea, me dan 0.2 molar. O sea, en lugar de la M yo coloco un 0.2. Y como no hay un valor, un parámetro de la cantidad de solución que existe, nosotros lo vamos a estandarizar. Siempre que estemos ante esta situación, o sea, que no me dicen cuánta solución hay, yo voy a tomar la cantidad de solución estándar. ¿Cuál es la cantidad de solución estándar? Dijimos para este tipo de soluciones, 1 litro. Entonces, yo tengo 0.2 molar, pues lo sustituyo aquí, es 0.2. Y esto es 1 litro.
Tomando como referencia el valor estándar, entonces, y lo que quiero encontrar es los moles de soluto, despejo, paso 1 litro para acá, y es como que multiplique 0.2 por 1, entonces es 0.2, o sea, el mismo valor. Técnicamente es el mismo razonamiento que estoy usando, solo que aquí en este caso utilizo la fórmula para saber de dónde salió el 0.2, y aquí, como lo hice al principio, nada más estoy recordando las proporciones, o sea, cada vez que vea un número de concentración acá, yo sé que ese número que está aquí al principio se refiere al número de moles por cada 1 litro de solución. Bien, tomando en cuenta esto, que ya sabemos el número de moles, entonces vamos a hacer la relación inversa, o sea, vamos a encontrar los gramos a partir de los moles. En el ejercicio anterior encontramos los moles a partir de los gramos, pero eso solo se trata de hacer el procedimiento al revés. Lo que sí necesito por fuerza es la masa molecular de este otro compuesto, porque como ahora ya es un compuesto distinto, tengo que sacar una nueva masa molecular. Nitrato de sodio, entonces, ustedes ya conocen el compuesto, vamos a sacar la masa molecular. Acuérdense, hay que sacar el listado de los elementos por aparte. Buscamos en la tabla, el sodio es 23 gramos, el nitrógeno es 14 y el oxígeno 16. Como solo hay un sodio y un nitrógeno, se multiplica por 1, o sea que el valor se mantiene. Pero en el caso del oxígeno, como son 3 oxígenos según la fórmula, entonces tenemos que multiplicarlo por 3 y esto me da un total de 48 gramos. 23 más 16 más 48 hace un total de 85 gramos por cada mol. Esa es la masa molecular para el nitrato de sodio. Entonces, como ya tenemos la masa molecular, entonces lo que vamos a hacer es utilizar otra vez la fórmula de los moles para hacer la conversión que les decía, o sea, el inverso. Vamos a asumir que la solución está a 1 litro. Digo esto, ya lo mencionamos, pero lo digo para que lo tengamos en cuenta. O sea, es 1 litro porque es el valor estándar si no nos dicen cuánta solución tenemos. Entonces, vean, yo tengo 0.2 mol. ¿Sí? Tengo 2.2 mol de nitrato de sodio que lo saqué de esta relación, o si lo pueden sacar de la fórmula que ya lo dijimos, y entonces lo que queremos es eliminar este mol para encontrar gramos. Esto es por factor de conversión. Entonces nosotros sabemos, según la masa molecular, que cada 85 gramos de esta sustancia hacen 1 mol. Miren, cada 85 gramos hacen 1 mol. Entonces, esto es mi factor de conversión. Entonces, los gramos son las unidades que quiero encontrar. Los moles son las unidades de las que me quiero deshacer, porque el valor que tengo inicial es de 0.2 mol. Entonces, pongo 1 mol abajo y el 85 gramos arriba. O sea, 85 gramos por cada mol. ¿Ven? Y ahí está el factor de conversión. Cancelamos mol con mol y decimos 0.2 por 85 entre 1. Esto da un total de 17 gramos de nitrato de sodio. Entonces, eso sería la cantidad de gramos que necesitamos para preparar una solución al 0.2 molar. Claro que en este caso sería 1 litro de solución de nitrato de sodio 0.2 molar. Si quisiéramos preparar otra cantidad distinta de solución, otro total de solución, lo único que tendríamos que modificar es la parte inicial acá. O sea que en lugar de sustituir aquí el 1 litro, vamos a colocar la cantidad de solución que es la que andamos buscando, y eso nos va a modificar el valor inicial, o sea, 0.2. Pero en este caso, como hemos tomado el valor estándar, es un 0.2 que se toma directamente desde el dato del enunciado del problema. Entonces, así cerramos el ejemplo número 2. Eso sería en función de la molaridad, moles de soluto sobre litros de solución. Ahora, la segunda concentración química es la molaridad, que a diferencia de la molaridad, se representa con una M minúscula. Esa es la forma de diferenciarlo. La molaridad es M mayúscula, la molaridad es M minúscula. Entonces, ¿qué es la molaridad? Pues la molaridad es la cantidad de moles de soluto, hasta allí es igual que la molaridad, y aquí viene lo distinto, que se encuentran disueltos en 1 kilogramo de disolvente. O sea, es un solvente, ya no es una solución. Eso hace la diferencia estructural de todas las unidades de concentración que hemos visto hasta ahorita. Entonces, notemos
que solo aquí, en lugar de solución, vamos a tener solvente acá. Es el único lugar donde lo vamos a poder ver. Entonces, vamos al ejemplo. Y dice el ejemplo, calcular la molalidad de una disolución de ácido sulfúrico, ahí está la fórmula que también ya la conocemos, siendo la masa del disolvente de 600 gramos, o sea, esa es la cantidad de solvente que hemos usado, y la cantidad de ácido de 60 gramos, este es mi soluto, o sea, el ácido sulfúrico que hemos usado son 60 gramos, que es el soluto, y la cantidad de solvente 600. Noten que esto no me hace fácil la situación porque me están dando ya el solvente por separado. En este tipo de ejemplo, o más bien en este tipo de unidad de concentración, si me dan la solución, acuérdense, yo lo que tengo que hacer es una resta porque la solución aquí no me sirve, es el único lugar donde no me sirve la solución, tengo que encontrar el solvente, pero aquí ya me lo dan, es un poco más práctico. Y también es más práctico el ejercicio porque si notan, tenemos también la masa molecular ya está sacada, que es 98 gramos por cada mol, o sea que ya no tenemos que sacar la masa molecular, me lo está dando el ejercicio. Tenemos aquí la fórmula de la molalidad para que nos sirva de referencia, casi es igual que la de la molaridad, excepto por el denominador, ¿verdad? Que son kilogramos de solvente. Entonces, aquí es más fácil porque solo tenemos que sustituir. Entonces, sería calcular el número de moles primero, porque hay que sacar el número de moles así como hicimos en la molaridad. Entonces, esta es otra forma para sacar el número de moles. Miren, esta fórmula ustedes si quieren se la pueden aprender o si no lo hacen en factor de conversión así como lo hicimos anteriormente. Entonces, número de moles es igual a masa de soluto sobre masa molecular. Esto también la utilizamos en el primer ejemplo. Entonces, la masa de soluto es de 60 gramos. Ahí está, 60 gramos de ácido sulfúrico entre la masa molecular que ya me dieron, que ya está sacada, que serían 98 gramos por cada mol. Entonces, gramo se va con gramo y solo me queda mol. Entonces sería 60 entre 98, que es 0.61. Ya tengo entonces el número de moles de soluto, que sería 0.61 mol de ácido sulfúrico. Ahora solo sustituyo los 600 gramos de solvente, pero lo voy a colocar en kilogramos. Entonces me quedaría así. La molalidad es igual a moles de soluto, 0.61 mol, que es lo que acabo de encontrar, entre los 600 gramos, pero convertidos a kilogramos. Mucho ojo con eso. 0.600 kilogramos. 0.61 entre 0.600. Esto es igual a 1.02 molal. La molalidad regularmente se utiliza porque es una unidad de concentración que no se modifica con la presión, porque se está analizando las sustancias puras o por separado. Entonces, extrañamente la molalidad es más exacta, pero se utiliza menos ya en la práctica. Pero en teoría la molalidad es más segura porque analiza los valores de soluto y de solvente por separado, porque cuando ya se convierte en solución, la presión podría modificar el volumen. Entonces, es un dato curioso porque a pesar de que la molalidad, como digo, es mucho mejor para utilizarla en términos prácticos, es la que menos se utiliza más la molaridad y la normalidad. Bueno, con eso cerramos entonces el tema de la molalidad, que sería nuestra segunda unidad de concentración. Ahora vamos a la tercera unidad de concentración, que es la normalidad. La normalidad tiene un poco más de complejidad porque a pesar de que tiene la misma estructura, o sea, soluto sobre solución, pero los equivalentes del soluto tienen una pequeña complejidad que es lo primero que vamos a abordar. Entonces la normalidad se simboliza por una N mayúscula y es la relación del equivalente del soluto entre los litros de solución. Aquí volvemos a la normalidad, ya usamos solución y ya usamos litro, así como en la molaridad. Lo único que cambia ahora es que aquí en el numerador ya no tengo moles, sino que tengo equivalentes, que se dice en algunos casos equivalentes gramos de soluto. Entonces vamos a aclarar este término de arriba, porque equivalente gramos de soluto, y es lo primero que vamos a trabajar. Entonces, miren, los equivalentes gramos de soluto
se van a encontrar así. La fórmula básica, la fórmula general para esto es dividir los gramos de soluto sobre el peso equivalente de soluto. Suena sencillo, pero para encontrar el peso equivalente de soluto necesito yo una subfórmula, que serían estas dos que están abajo. Solo vamos a usar una de las dos en cada caso, pero hay que considerar las dos dependiendo del tipo de sustancia que tengo. Entonces, aquí la complejidad sería que podemos pensar en dos fórmulas o dos subfórmulas antes de encontrar lo que andamos buscando, que sería el equivalente de soluto. Para el equivalente de soluto debo dividir los gramos entre el peso equivalente. Pero para encontrar el peso equivalente necesito dividir la masa molecular de cada del soluto entre el número de iones. Entonces aquí viene la complejidad. Vean, para encontrar el peso equivalente, como necesito sacar la masa molecular, que eso ya lo practicamos bastante, pero a esa masa molecular le vamos a dividir el número de iones. ¿Y ese número de dónde lo sacamos? Bueno, vea, si es un ácido, lo vamos a sacar de la cantidad de hidrógenos que tenga la fórmula. Si es una base, lo vamos a sacar de la cantidad de hidróxidos que tiene la fórmula. Y si es una sal, lo vamos a sacar del número de iones, que se puede sacar de los iones positivos o los iones negativos. Yo les recomiendo que lo saquen del positivo porque es más exacto y más rápido. Ya verán por qué. Entonces lo que vamos a hacer es tratar de analizar esta parte del número de iones que tiene que ver con estas fórmulas que están acá, que la va a utilizar usted dependiendo de si es un ácido, una base o si es una sal. Entonces veamos cómo funciona esto. Esta fórmula de la izquierda es si es un ácido o base. Esto si es una sal. Yo les voy a poner un par de ejemplos para que vean ustedes cómo tienen que actuar. ¿Cómo sé cuándo es un ácido? Esto es bien sencillo. Un ácido se caracteriza porque tiene hidrógenos a la izquierda. No es la única definición de ácido, pero por el momento es lo que nos va a servir. Más adelante, o el otro año mejor dicho, van a ver teoría de ácido-base, donde van a entender ustedes cómo puedo identificar un ácido sin que tenga hidrógenos y cómo identificar una base sin que tenga OH. Pero mientras tanto nos vamos a quedar con la teoría básica. Esto es teoría de Arrhenius, donde dice que el ácido se constituye por hidrógenos en la parte izquierda y la base por OHs en la parte derecha, que es lo que tenemos acá. Entonces vean que el primero es un ácido y el segundo es una base. ¿Cómo los identifico? Hidrógeno a la izquierda, ácido. OHs por la derecha, base. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer para utilizar esta fórmula? Entonces, por ejemplo, para sacar el peso equivalente de la primera sustancia, lo que tendría que hacer es sacar la masa molecular del sulfato del ácido sulfúrico, y entonces pongo aquí 98 gramos, saco la masa molecular y luego tengo que dividirla por el número de iones. Pero ¿cómo averiguo el número de iones? Esto es sencillo. Como yo sé que es un ácido, el número de iones es igual a la cantidad de hidrógenos. ¿Cuántos hidrógenos hay? Son 2. Entonces cada vez que yo voy a utilizar esta sustancia para sacar el peso equivalente, yo voy a utilizar el número 2 aquí. La siguiente sustancia, ¿cómo sería? Como es una base, pues igual saco la masa molecular y cuando vaya a dividir el número de iones, ¿qué es lo que voy a hacer? Buscar la cantidad de OHs. ¿Cuántos OHs hay? Hay 3. Entonces el número de iones que voy a sustituir aquí son 3. Ahora, con las sales, ¿cómo lo voy a hacer? Bueno, las sales, esto ya lo vimos en inorgánica. Las sales son aquellas que no tienen no se clasifican ni como óxidos ni como hidruro, ¿verdad? En el caso de que sean binarios, pero en tal caso que no sean ácidos ni bases. Entonces, vean, no tiene hidrógeno a la izquierda, no tiene OH por la derecha, entonces no es ni ácido ni base. A esas las vamos a tratar como sales, aunque en el término complejo ustedes saben que esto es un óxido, no es una sal, pero vamos a hacer esas dos categorías. Si es ácido base, las tratamos como la izquierda, y si no cumplen con esta categoría, entonces la vamos a clasificar como sal, aunque sean óxidos, aunque sean, en este caso, hidruros. A ver, para este caso, yo les decía al principio, es más fácil tomar la parte positiva. ¿Cómo se hace esto? Bueno,
Para sacar esta parte de abajo, el número de iones, lo que tenemos que ir es a ver la cantidad de cargas que tiene la parte positiva, o sea, el metal. El metal es el de la izquierda, ¿sí? Entonces es más fácil para mí porque son regularmente valores fijos que puedo encontrar en la tabla. En cambio, los negativos a veces tienden a cambiar. Entonces, lo puede hacer de las dos formas, pero yo le aconsejo que lo haga de la parte positiva. Entonces, vea, aquí es tan fácil como esto. Está el sodio aquí a la izquierda, que es mi parte positiva. Voy a la tabla y busco cuál es el número de oxidación del sodio. Y si ustedes se fijan, el número de oxidación del sodio según la tabla es +1. Entonces aquí el número de iones va a ser 1. Entonces ese es el número que voy a colocar. Ahora bien, en el segundo compuesto, que es un óxido de calcio, ¿qué es lo que tengo que hacer? Pues justamente lo mismo. Acuérdense que no voy a hacer lo mismo que acá a la izquierda. Que aquí a la izquierda decía yo que tenía que colocar la cantidad de veces que estaba el hidrógeno o la cantidad de veces que estaba el OH. Aquí el sodio no le he puesto 1 porque solo es un sodio, le he puesto 1 porque la oxidación del sodio es 1. Vean, aquí va a cambiar la cosa. El calcio, van al calcio, lo buscan en la tabla y cuando buscan el número de oxidación se dan cuenta que el calcio es +2. Entonces yo voy a ocupar un número 2 acá. Note usted que solo es un calcio, pero no pongo la cantidad de calcios, sino la cantidad de oxidación que presenta ese calcio. Entonces, eso sí, pónganle cuidado, ténganle cuidado a eso, porque no vamos a indicar la cantidad, sino más bien la oxidación que tiene en este caso. Bueno, una vez determinado cómo trabajamos el número de iones, vamos a pasar ahora a hacer un ejemplo ya completo. El ejemplo dice así: se tienen 5 gramos de fluoruro de aluminio en 250 mililitros de solución. ¿Cuál será la normalidad? Entonces, miren, lo primero que vamos a hacer es identificar qué tipo de compuesto es esto. Como es una sal, vean, es una sal aquí, no tiene hidrógenos, no tiene OH, entonces se va a actuar como una sal. ¿Qué dijimos con la sal? Es que la parte izquierda es la que le vamos a tomar importancia. Vamos a la tabla, buscamos el aluminio y el aluminio tiene una carga de +3. Entonces, técnicamente la oxidación que tiene el aluminio es +3. Ahora, pues podría surgir la pregunta, porque lo voy a aclarar ahorita quizá. Mire, y si fuera un hierro el que estuviera aquí, ¿cómo voy a saber cuál oxidación tomar de la tabla? Ah, pues ahí ocupe los números de oxidación. Porque aquí les estoy tomando de referencia a la tabla porque los 3 elementos que hemos utilizado en los ejemplos de sales han sido valores fijos, pero si ponemos un hierro acá, el hierro tiene +2 y +3, entonces si el flúor tiene C3 y aquí tengo un hierro, entonces la oxidación del hierro va a ser +3. Eso va a depender del cálculo de oxidación que ustedes ya lo saben hacer, pero entonces hay que obedecer el número de oxidación que le queda aquí. En el caso del aluminio es fija, es un +3, entonces el número de iones sería 3, que es lo que tenemos anotado acá. O sea que tengo 3 equivalentes o 3 números de iones. Entonces vamos a encontrar la masa molecular ahora del soluto, o sea de esta sustancia. Sería aluminio 27 gramos, solo está una vez, 27 queda igual. El flúor son 3 veces, entonces cada flúor vale 19 gramos. Por 3, 57 gramos, sumamos esos dos términos y me queda un valor de 84 gramos por cada mol. Ya tengo la masa molecular. Ahora voy a encontrar el peso equivalente. ¿Cómo lo voy a hacer? Pues recordando, el peso equivalente sería la división entre la masa molecular, que son 84 gramos por cada mol que acabo de encontrar, que ese sería este dato, entre los 3 equivalentes o 3 números de iones que he encontrado a partir de la fórmula, ¿verdad? Que era el número de oxidación del aluminio. Entonces 84 entre 3, esto es igual a 28. El peso equivalente es 28 gramos equivalentes. Con este dato ya puedo yo encontrar los equivalentes gramos de soluto. ¿Cómo sería? Pues el equivalente gramo de soluto es igual a la masa del soluto, si recuerdan la fórmula, masa del soluto sobre el peso equivalente. La masa del soluto, el enunciado me lo da, que son 5 gramos, está aquí, 5 gramos entre el peso equivalente, que serían 28. 5 entre 28, esto es igual a 0.18 equivalentes gramos de soluto. Entonces, como ya tengo la parte del numerador, ya solo me falta
sustituir. Entonces decimos normalidad es igual a 0.18 equivalentes gramos de soluto, que sería mi numerador, y como son 250 mililitros de solución, esos mililitros los paso a litros y serían 0.250 o 0.25 litros. Entonces solo me queda dividir 0.18 entre 25 y esto me da un resultado de 0.72 equivalentes gramos de soluto sobre litro, o lo que es igual a decir 0.72 normal. Así sería la respuesta. Ahora solo quiero aclarar una cosa más antes de seguir con la otra concentración. Si ustedes no quieren estar haciendo tanta fórmula por separado, podrían hacer un solo término, o sea, podrían poner a dividir aquí 5 entre este 28, saben que lo sacaron de acá, o sea, del 84 entre 3, entonces ponen 5 entre 84 entre 3, y esto sería el término completo para que lo puedan realizar de una sola vez, o sea, solo lo ponen estructurado de esa forma para que no estén haciendo dos procesos por separado, si quieren verlo de esa manera práctica, pero lo correcto sería llevarlo por partes para no perderlo, y primero encontramos el peso equivalente y después del peso equivalente sacamos el equivalente gramo. Los términos son un poco similares y eso puede causar confusión también. Bueno, ahí está entonces el resultado de mi normalidad. Ahora vamos a el último de los componentes de las unidades químicas de concentración, que sería la fracción molar. La fracción molar por mucho es más práctica, se utiliza para aquellas sustancias, para aquellas soluciones que tienen más de un solvente o más de un soluto. Entonces, si se fijan aquí la regla ha sido que tenemos soluto sobre solvente o solución en el caso, pero solo tenemos uno de cada uno. En cambio, en la fracción molar podemos tener dos solutos, dos solventes o las cantidades que sean, porque mi fórmula me da lugar a que pueda haber muchos componentes. Entonces aquí dividimos moles de soluto entre moles totales. Entonces aquí en el numerador vamos a poner los moles de la sustancia que estamos analizando, porque incluso puede diversificarse esto. No solamente puedo yo calcular los moles de soluto, puedo encontrar los moles de solvente también. Entonces, para que lo tomen en cuenta. Ahora, cuando dice moles totales, ¿a qué se refiere? A todos los moles que componen esa solución. Si tengo yo dos solutos, este es el soluto 1, este es el soluto 2. Si tengo dos solventes, este es el solvente 1 y este es el solvente 2. Entonces, los moles totales es la sumatoria de todos esos componentes ya pasados o convertidos en mol. Entonces, lo tengo que poner acá, lo tengo que considerar. Entonces, la fórmula es bastante práctica porque todo lo tengo que pasar a moles. Vamos a analizar el ejemplo para que vean que esto es bastante práctico. Vean lo que dice. Se mezclan 35.60 gramos de tolueno, ahí está la fórmula del tolueno, y me dan la masa molecular, ya no la tengo que sacar, son 92 gramos por cada mol, con 125 gramos de benceno. Y ahí me dan la fórmula del benceno y me dan también la masa molecular, ya no la tengo que sacar. Calcular la fracción molar de tolueno y de benceno. Dicho de otra forma, me están diciendo que saque la fracción molar de soluto y de solvente. ¿Cómo sé quién es el soluto y quién es el solvente? El primer parámetro para saber quién es el soluto y quién es el solvente, porque ninguno de los dos es agua, es el que esté en menor proporción es el soluto. O sea, el tolueno es el soluto y el benceno es el solvente porque está en mayor proporción. Así sería la forma de analizarlo. Bien, entonces, como ya tengo yo mis datos sacados, que prácticamente solo es de sustituir, vamos a tratar de darle forma a la fórmula. Miren, lo que la fórmula pide es que todo esté en moles. Entonces vamos a encontrar o vamos a pasar el dato que tenemos inicialmente en gramo para cada sustancia a mol. Entonces, eso sí, lo vamos a hacer por separado. O sea, vamos a encontrar primero los moles de tolueno para ya tenerlo listo, y sería así, miren. Acuérdense, moles de soluto se encuentra dividiendo la masa del soluto sobre la masa molecular. Entonces, tengo yo una masa de 35.60 hasta arriba.
Y la masa molecular que ya me la dieron es de 92. 35.60 entre 92 es igual a 0.3869 mol. Ahí tenemos entonces el número de moles de tolueno. Lo dejamos reservado. Vamos a hacer lo mismo ahora, pero con el benceno. Ahora hacemos el benceno. Por su parte, el benceno tiene 125 gramos y una masa de 78. Lo dividimos y esto es 1.6030. Los dos términos están en unidades de mol. Como ya están en unidades de mol y son los únicos componentes que tenemos, que como digo pueden ser dos o más, en este caso son dos, pero pueden ser más, pues hay que sacar todo en mol, todo. Y cuando ya lo tengo todo en mol, entonces ya procedo a sustituir en la fórmula. Vean cómo se va a hacer. Como en el enunciado me están pidiendo calcular la fracción molar de tolueno y de benceno, de soluto y de solvente, si lo quieren ver así. Pero como ya tenemos los nombres puntuales, vamos a sacar primero la fracción molar del tolueno y luego la fracción molar del benceno. Entonces, vean, vamos a encontrar cada fracción por separado, porque aquí esa es la ventaja de este tipo de concentración, por eso se llama fracción molar, porque voy a fraccionar la solución y lo voy a hacer por separado, cada quien independiente. Vean, para encontrar la fracción molar de tolueno, lo que voy a hacer es tomar arriba el valor de moles de tolueno. El tolueno me ha dado un 0.3869, que es la cantidad que he puesto acá. ¿Entre cuánto lo voy a dividir? Entre el número de moles totales. ¿Cuál es el número de moles totales? Pues es la cantidad de moles de él mismo, o sea, la cantidad de moles de tolueno, más la cantidad de moles de benceno también que está dentro de la solución. Y así podría ir sumando yo si tuviese más componentes. Entonces, esta sumatoria hay que hacerla siempre, todos los componentes de la solución. Entonces, divido, sumo primero, luego cuando ya esté un solo término, divido. Y aquí me da la fracción molar del tolueno 0.194. Aquí el truco es que como la fracción que va a estar generalizada al parámetro es a una unidad, este valor no puede pasar de 1, tiene que ser menos de 1. Aquí me ha dado 0.194. Vamos a ver cuánto me da el benceno. Técnicamente el tolueno, como es el soluto, tiene que ser en menor proporción. El benceno esperaría yo que me dé más. Vean. Vamos a la fracción molar del benceno, vamos a hacer justamente lo mismo. Arriba, el número de mol, esto es lo único que va a cambiar, porque el número de moles de benceno es 1.6030. Entonces, ahí el número de moles totales, que si se fijan es la misma historia, es el número de moles de tolueno más el número de moles de benceno acá. Ya sería la misma sumatoria, o sea que si vamos en el mismo ejercicio queremos hacer la fracción molar de todos los componentes, solo debo sumar la primera vez, porque ya para la segunda vez esa sumatoria tiene que ser exactamente la misma. Entonces, divido, cuando ya es un solo término acá abajo, divido y esto me va a dar 0.806. Entonces, la fracción molar del tolueno es 0.194 y la del benceno 0.806. Esas serían las fracciones molares correspondientes. Ahora, hay un paso más, que esto no es obligatorio, esto solamente es para comprobar. ¿Qué vamos a comprobar? Que esto que está acá, la sumatoria de esto, me tiene que dar 1 o al menos cercano a 1. Estamos hablando de un valor de 0.99. 0.98 podría ser aceptable, pero lo ideal sería entre 0.99 a 1.01, digamos. 1.01, pero 1.1 ya no debería de. Entonces, hacemos la sumatoria de estos dos términos y me tiene que dar un valor de 1 o cercano a 1. Por eso, cuando vamos a hacer las estimaciones de número de moles, podemos tomar la cantidad de decimales mayor que podamos para que esto sea más exacto al final. Entonces, si verificamos esto, 0.94 más 0.806 me da un valor de 1. Eso quiere decir que mis fracciones molares están bien calculadas porque se redondean a la unidad. Es así entonces como hemos terminado de analizar las 4 concentraciones de unidades químicas. Y con esto cerramos entonces la parte de soluciones y ya solo nos va quedando pendiente la parte de enlace químico. Hemos cerrado la parte de cálculos. Si hay preguntas, entonces a continuación las pueden hacer. Recuerden que si no las quieren hacer este día, aquí en el chat,
Las pueden hacer mañana en el repaso, pero sí anótenlas para que no se les olvide y las trabajamos en el repaso de mañana. Nos vemos entonces, un gusto y un saludo a todos.